Señor Ugaz, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Explíquenos, por favor, cuántas investigaciones diferentes están llevándose a cabo sobre supuestas responsabilidades penales de su patrocinado Martín Vizcarra. Aproximadamente unos 5 procesos aproximadamente, ¿no? Caso Richard Swing, vacunas, el caso Brainza y este caso que aún no se abre investigación, aproximadamente unos 5 casos. Ya, ha mencionado 4. Richard Swing, vacunas, Obrainza y Carlos Revilla con Provías. No hay, bueno, el de Carlos Revilla de Provías aún no estamos, todavía el Congreso no ha aprobado nada, no sabemos en qué fecha lo va a hacer, ni tampoco conocemos si la Fiscalía de la Nación ha remitido algo al Congreso. Ese caso todavía a nosotros no se nos ha iniciado ninguna investigación. Lo sabemos por las noticias, correcto, pero aún no está bien. ¿Y qué saben sobre Carlos Revilla? Porque es una persona probablemente cercana al expresidente que trabajó con él durante el gobierno regional de Moquegua, ¿no? Carlos Revilla, y que está siendo objeto de investigación con la perspectiva eventual de una prisión preventiva. Y hemos visto que en el Perú muchas de las prisiones preventivas son interrumpidas cuando el imputado decide ser colaborador eficaz. ¿Cómo están previendo usted lo que pueda suceder con Carlos Revilla? Bueno, a ver, yo le respondería con una frase de Ricardo Palma en los Anales de la Santa Inquisición, ¿no? Decía, oídos y escuchados los autores, que si de él saliera ebullición de sangre y muerte posterior, sea su culpa porque no ha dicho verdad. Esa verdad que esperaba el inquisidor era la verdad que él quería. Y lo que quería escuchar, y la persona lo dice para no morir. En la actualidad las detenciones preliminares yo creo que es una especie de tortura moderna. Los embargos, incautaciones, los allanamientos son parte de la tortura moderna, la sofisticación de la tortura, porque a través de ellas podemos obtener varias colaboraciones eficaces que luego se caen o luego se demuestran que son mentiras. Pero en también, el caso particular, pero también gracias a ellas tenemos pruebas, tenemos evidencias, tenemos testimonios. La idea... Porque si no, el argumento que usted dice es lo que dijo el señor Toledo, lo que dice el señor Cerrón, ambos prófugos de la justicia, uno recuperado de Estados Unidos y otro no. De manera que no puede generalizar. Bueno, lo que no se puede generalizar es que toda persona que esté con detención preliminar sea culpable. Y la idea es que justo se investigue para detener, no que se detenga para investigar. En el caso concreto del señor Revilla, nosotros hemos estado muy atentos porque esto ha sido expuesto a través de los medios del propio Poder Judicial, y lo que nosotros hemos tomado conocimiento es lo siguiente, en principio. Los 3 contratos se afirman, el caso de Samegua, el caso de Tintaya, el caso de Pampas, han sido casos donde se afirma que han habido facturas fraudulentas que se han realizado con el fin de extraer algunas coimas y tratar de pagar coimas del señor Pasapera, para el señor Alcides Chinchay, etcétera, para los que él considera. Pero hay testigos que dicen haber visto la llegada de dinero. Quiero redondear la idea. Estas disposiciones y estas justificaciones han sido, para el caso Samegua, entre octubre y noviembre del 2020. Para el caso Tintay, en septiembre del 2021. Y para el caso de Pampas ha sido en octubre del 2021. O sea, esos 2 segundos es cuando ya Pedro Castillo era presidente de la República. Pero no solo eso, lo más importante es lo siguiente, y vamos a hablar de los testigos de referencia. La testigo de referencia, que para nosotros es Karen Roca, lo que dice Karen Roca, que precisemos, fue una colaboradora estrecha de Martín Vizcarra durante la presidencia y me parece que también durante el gobierno regional de Moquegua, ¿no? Es decir, alguien que conocía verdaderamente lo que Vizcarra hacía. Y que también está acreditado su animadversión y su odio para el señor Martín Vizcarra. Entonces vamos al tema puntual. Estas supuestas facturas fraudulentas se habrían dado en esas fechas, 2020 y 2021. Pero ¿cuándo dice la señora Karen Roca que habría visto la entrega de dineros por parte del señor Revilla? 2018, septiembre, octubre del 2019. Entonces, ¿cómo? Son coimas que supuestamente se generan 2020 y 2021 y la testigo falsa describe que el 2018-2019 se recibieron coimas producto de estos contratos. No tiene ningún sentido. Es por esa razón y por muchas razones más que este caso se va a caer. El caso de los contratos. Sí, claro. Ahora, respecto del calendario de las coimas,
cosas complejas, hay pero, casos pero complejos. No quiero salir... Efectivamente se paga parte de las coimas por adelantado. ¿A 2 años antes? Puede ser. Bueno. Puede ser, sí. Bueno, no es lógicamente imposible, no. Bueno, la idea es que... Yo no digo que sea, eso tendrá que... No, pero a ver, la justicia. O sea, como pregunta es válida como una cuestión literaria y especulativa, pero con esas cosas no se pueden detener a las personas ni procesar a las personas. ¿Por qué? Porque estos contratos han sido habilitados, firmados los contratos en estas fechas. Entonces, no tiene ningún punto de razonabilidad. Nosotros podemos pensar, fantasear, fabular, imaginar muchas cosas. Pero un proceso penal no se trata de una especulación ni una fantasía. El proceso penal se tiene que fundar en datos concretos y corroborados. Solamente con eso se puede enviar a prisión a una persona. No se puede enviar a una prisión a una persona para obtener una colaboración eficaz y que nos mienta. Entonces, en el caso concreto, está absolutamente acreditado que la señora Karen Roca miente. ¿Respecto de qué? Con respecto a las entregas de dinero que ella supuestamente ha visto. Pero todavía no sabemos si han tenido lugar o no esas entregas de dinero. Pero le estoy demostrando, por favor. No, mira, pero usted parte de que la coima se entrega solamente cuando se firme el contrato. No es así necesariamente. No, se entregan 2 años antes. Claro, sí. Bueno. Puede ser. No es una cosa que se pueda descartar a priori, ¿no? Por supuesto que a usted le conviene descartar a priori eso. No, pero yo analíticamente... A la prensa sí. Y al sistema de justicia y al Estado peruano le conviene la verdad. Sí. Le conviene lo razonable, le conviene el objetivo. No le conviene estructurar procesos penales a partir de la fabulación, ni de hipótesis y de la imaginación. En el caso de esas coimas del año 18, ¿el único testimonio, el único origen era la señora Karen Roca? Sí, porque nadie lo ha corroborado. Miren, hay un testigo, supuestamente el señor Yoplak, que dice que se apagó las cámaras. Muy bien. ¿Sabe cuándo dice que el señor estuvo a cargo de las cámaras? Entre abril y mayo del 2019. ¿Y sabe cuándo supuestamente se entregó la segunda y la tercera entrega de dinero supuestamente en Palacio de Gobierno? Entre septiembre y octubre del 2019. O sea, ni siquiera el señor Yoplak corrobora su dicho, porque el señor no estaba en el cargo, no estaba en esas fechas. Entonces, no existe... Y esto hay que ser contundentes y claros. No existe ni una sola corroboración del dicho de la señora Karen Roca. ¿Y es la única, junto al señor Yoplak, que afirme eso? Porque hay varios testigos. El señor Yoplak nunca ha dicho que ha visto entrega de dinero alguno. Ni ha visto... Mire, hay algo sintomático. La señora Karen Roca es sintomático, ¿no? Dice que siempre ella veía una maleta o una mochila o un tubo cuando el presidente de la República, Martín Vizcarra, entraba al baño. O sea, entraba al baño y ella, cada vez que veía maleta, veía dinero. Eso es absolutamente sintomático. Eso significa que ella no estaba autorizada para ingresar, no estaba autorizada para verificar estas cosas. Dice que hacía limpieza. Cuando una persona de su rango hacía limpieza, eso es lo que lo ha declarado. Si usted ha leído como periodista acucioso, sí. Entonces se dará cuenta porque esta es una absoluta fabulación. La señora Karen Roca ha declarado en el caso Swing, ha declarado en el caso Brainza, ha declarado en el caso de las vacunas, ha declarado en muchos casos en el Congreso. Cuando se le preguntó, ¿usted sabe de algún acto irregular más del presidente Vizcarra? Nunca declaró. Y ahora, luego de tantos años de declaraciones, viene y recuerda estas cosas que cuando el presidente estaba en el baño. Eso no es nada serio. Y hay que tratar de... Ahora se hablan, por ejemplo, de que dice que el presidente Vizcarra emitió una norma para que se dé facilidad para las contrataciones chinas. ¿Correcto? Sí. Absolutamente falso. ¿Por qué? Pero le explico. ¿La norma existió o no? Le explico. La ley fue firmada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y por el ministro Turner. Posteriormente se dio un decreto. Y ese decreto... ¿Solamente por el ministro Turner o fue refrendada también por el ministro de Transportes? No lo tengo claro, pero... Porque el ministro de Transportes era Vizcarra. No, falso. ¿De qué año es esa ley? No lo tengo a la mano, pero el título lo firma el presidente y el ministro encargado de la cartera. Punto. Nada más. ¿De Economía? Claro, de Economía Turner. Nada más. Posteriormente a ello se emite un decreto que nunca se aplicó para estos 3 casos. O sea, eso lo que está diciendo en el comercio es falso.
¿Por qué no se aplicó? Por una cuestión muy sencilla constitucional. No se puede aplicar un decreto, una ley, sin su reglamentación. Recién se reglamentó el 2022, luego de estos contratos. Entonces era imposible que se aplique esa ley. Vuelvo y repito, ni el proceso penal. Hay leyes que se aplican sin reglamento. Estas normas tienen que tener un desarrollo reglamentario, pero no se aplicó. No se aplicó, nunca se aplicó. Ese decreto no fue mencionado ni en el contrato ni en ningún ámbito. Bueno, su tesis es de que no hay ningún testimonio fuera de la señora Roca que pueda implicar al presidente Vizcarra, al expresidente Vizcarra, en esos casos de contratos. Luego de haber leído las más de 535 páginas del pedido de detención preliminar. ¿Qué pasa si el señor Revilla decide colaborar con la justicia y reitera? Lo que esperamos es que colabore. Nosotros somos los más interesados que colabore, pero tiene que colaborar con la verdad, no tiene que colaborar con la mentira. Si todos colaboran con la justicia, con la verdad, y dicen la verdad, no habrían este tipo de especulaciones. Pero si colabora como colaborador eficaz, supone que reconozca un delito él mismo. El señor Alcides es un alto funcionario respaldado por el señor Vizcarra. Le explico. El señor Alcides y el señor Enciso son colaboradores eficaces. Y en ningún momento mencionó al presidente Vizcarra. Y no tendrían por qué hacerlo. No lo conocen, nunca le han entregado ningún dinero, nunca, ninguno de ellos ha dicho, correcto, que le han entregado un dinero directamente al señor Revilla. Sino a Pasapera, ¿no? Pasapera, le explico. Pasapera dice que le entregó al señor Alcides. Y el señor Alcides dice que le entregó a Enciso. Se murió el tema. Nunca el señor Enciso ha dicho... ¿Por qué el señor Enciso sería el destinatario final de esos dineros mal habidos? Porque el señor Enciso, en plena colaboración eficaz, ha declarado que esto no le entregó a Revilla. Y el señor Alcides ha declarado que esto no le entregó a Revilla. Están en los dichos, están en las declaraciones. O sea, hubo dinero de coimas que circuló bajo el gobierno de Vizcarra. A ese nivel, como en todos los gobiernos, como en el de Belaúnde, como en el de Alan García, como el de Castillo, como el de Fujimori, han habido, es más, representantes de medios de comunicación también han estado implicados en sistemas de corrupción, pero claro, funcionarios de segundo o tercer nivel. En este caso en concreto, claro, porque el gobierno, ¿no? Entre todos los funcionarios, que ese es el gobierno de Vizcarra, no. Cuando existe, por eso existe sistema judicial, para procesarlos y enfrentarlos a los que quebrantan la ley. Pero en este caso concreto, si hay funcionarios de segundo o tercer nivel que han cometido delitos, que paguen y que sean sancionados y condenados. Pero en este caso en concreto, ninguno de ellos ha declarado haberle entregado ni un sol al presidente Vizcarra. Entonces esta es una campaña orquestada, maléficamente, con falsedades, porque todas las audiencias, me he visto todas, en ningún momento declara nadie de los que están en colaboración que le entregó al presidente Vizcarra. ¿Cómo se puede llamar eso? ¿Pasapera qué dice? El señor Pasapera, hay que recordar que fue un colaborador eficaz para el caso del señor Gregorio Santos. Cajamarca, sí. Y un colaborador eficaz tiene como regla no volver a cometer delitos. Porque uno no puede estar sometiendo a colaboraciones eficaces constantemente. Por eso es que te dan los beneficios. En el caso en concreto, el señor Pasapera sería su nuevo caso con colaboración eficaz. Eso es ilegal. Claro, el señor Pasapera pues dirá que le entregó al señor Alcides para que le entregue hasta la cúspide, ¿no? Hasta el presidente de la ONU. Hasta el presidente de la ONU. Pues eso es lo que le están diciendo que diga, o eso es lo que él se siente obligado a decir para salir bien librado del caso. Bueno, eso interpreta usted, pero hemos visto en muchos otros casos que ha funcionado exactamente así. Y que ha habido toda una cadena. Y también tenemos muchos casos donde la Fiscalía, luego de 3 años, les ha retirado la colaboración eficaz porque se ha dado cuenta que han mentido. De acuerdo. Ahora, esto respecto de los contratos, ¿qué nos puede decir respecto de la vacuna y de Obrainsa? El caso Obrainsa es un caso interesante. Hace algunos años, cuando comenzó el caso, el fiscal Juárez Atoche dijo que todo el caso estaba cuadrado. En diciembre del año pasado, el mismo fiscal Juárez Atoche ha pedido el sobreseguimiento, el archivo del caso, por caso de colusión, por usurpación de funciones y por asociación ilícita. Ha pedido que se archive y que solamente se ve el caso por cohecho.
Pero es interesante pero porque... no es poca cosa, cohecho, ¿no? A ver, si decimos que este es un caso de criminalidad organizada que tiene que ver con el caso del Club de la Construcción, y por eso es que pide la competencia, y por eso hubo un tema de competencia y no lo vio otro fiscal, y luego concluye que no hubo organización criminal y no ha habido asociación ilícita, no es poca cosa, porque se ha quedado con el caso ilegalmente. Y luego de varios años dice que no hay asociación ilícita, que es un caso muy concreto, un caso muy puntual. Entonces no es poca cosa. Pero sigamos avanzando. ¿Por qué el señor Vizcarra ha ido a las oficinas de una oficina que estaba postulando a una licitación pública? Quiero redondear la idea de la pregunta anterior, si me permite, por favor. En el caso del sobreseimiento y usurpación de funciones, lo que ha dicho es que para el caso de Lomas de Hilo, el señor José Luis Núñez Herrera, presidente del PERPG, que es una entidad autónoma administrativa y financieramente, presupuestariamente, y por último, el que firmó el contrato de Lomas de Hilo, que es correcto que haya firmado el contrato. Y en el caso del Hospital de Moquegua, lo que ha dicho es que tampoco hay delito porque la señora fue delegada en sus funciones con muchos años, con muchos meses de anticipación, y es correcto que haya firmado el contrato de Lomas de Hilo. ¿Por qué es importante este sobreseimiento? Y no es poca cosa. Y es importantísimo para el caso. Porque si los dos, José Luis Núñez Herrera y la señora Nelly Salazar, han firmado el contrato y ellos debieron firmar el contrato, y es correcto que firmaron el contrato y otorgaron la buena pro, entonces ¿por qué habría pedido supuestamente coima el presidente Vizcarra para ese caso? Si no estaba dentro de sus funciones, eran las funciones de otro, del señor José Luis Núñez Herrera y la señora Nelly Salazar. El caso de colusión se cae, y se cae hoy o se cae de acá a un año, pero ese caso se va a caer y va a salir absuelto inocente el presidente Vizcarra. ¿Por qué? Porque lo ha dicho la misma fiscalía y lo ha dicho el mismo juez. Este es un caso de cosa juzgada. Si los señores eran los que verdaderamente eran los funcionarios que debían firmar los contratos, entonces, ¿por qué pedía coima el presidente Vizcarra por un contrato que no debía firmar y que no eran sus funciones? Bueno, a su vez ahí le contesto que hay casos en donde el presidente cobra por cosas que no ha hecho él, pero que ha dejado que hagan subalternos. Okay. Es decir, una vez más, estoy razonando desde el punto de vista de la lógica. Y es su papel. Los hechos. Me gusta, los conoce. Pero le respondo. No existe ni una sola llamada entre el presidente Vizcarra y el señor José Luis Núñez Herrera y la fallecida la señora Nelly Salazar. No existe levantamiento de comunicaciones entre ellos. No existe ninguna orden por escrito. ¿No había comunicación ni entre teléfono, ellos? ¿No había con dos funcionarios? No, escúchame. A ver, existen comunicaciones miles con los funcionarios que tenga que haber, de coordinación, de lo que sea. Lo que le digo es que no existe ninguna prueba que acredite que ha habido una coordinación para que el señor José Luis Núñez Herrera y la señora Nelly Salazar firmen el contrato y que esté detrás el presidente Vizcarra coordinando para que eso se dé para recibir una coima. No existe, no hay. La UNOPS, con quien firmó el contrato para el tema de la licitación pública internacional, en las bases de la licitación dice que la entidad es el PERPG, el Proyecto Especial Pasto Grande, no es el Gobierno Regional de Moquegua. Entonces, ¿cómo enfrento el caso de Obraíns? Lo enfrentamos con absoluta tranquilidad. Y este tipo de casos donde primero se lleva a prensa y se hace todo el tema mediático para hacer un litigio mediático y luego tratar de influir en las decisiones en los jueces y en las autoridades y en la opinión pública para tratar de un caso armado... Pero está bien que sea así, ¿no? Está bien que haya una prensa que investigue y que luche contra la corrupción. Por eso que han asesinado a Navalny en Rusia. Ahora usted estaría del lado de Putin. Ahora voy a ese tema, porque eso no es lo que he dicho. Usted es inteligente y sabe que no he dicho eso. Lo que quiero decir es que esa metodología de primero concientizar un hecho falso es una metodología perversa. Lo que tiene que hacer la Fiscalía... Usted presume que es un hecho falso, dice el abogado defensor, pero un periodista de investigación que sabe que la corrupción ha impregnado todas las esferas del Estado peruano quiere ser tenaz y persistente en eso. No hable de una voluntad mediática de confundir a los jueces y no me entiende. Es una contribución que la prensa utilización hace. De los medios con el fin de la persecución no es de los medios mismos. Los medios tienen la libertad y es una garantía de toda sociedad civilizada y está constitucionalizado. Yo amo la libertad. Como defensor, amo la libertad. Amo el principio de legalidad. Y reconoce que sin prensa libre no hubiéramos sabido ni la mitad de las cosas que se han revelado. Y aprovecho los medios para solidarizarme con el señor Gorriti por todo lo que se está haciendo por su trabajo independiente y lucha contra la corrupción. Dejando esto claro, lo que estoy diciendo es otra cosa.
que lo que tiene que hacer la Fiscalía antes de buscar el apoyo mediático de sus temas, porque ¿qué es lo que dice la prensa? ¿O qué es lo que dice la Fiscalía que se ha creído la sociedad? Lo que entiende, por ejemplo, para el caso Brainza, es que pidió coimas para firmar el contrato, para no oponerse al contrato. Él no firmó el contrato. No estaba dentro de sus funciones. ¿Eso lo tiene claro la prensa? No lo tiene claro. Sí lo tiene claro, pero también tiene claro que si formalmente no tuvo que ver con el contrato, era el gobernador regional. Y los subalternos saben lo que el jefe quiere. A ver. En todas partes del mundo. A ver, en el gobierno de Fujimori, que usted lo sabe bastante bien porque ha sido periodista durante todo ese tiempo, también luego el post-Fujimorato, la lucha anticorrupción se determinó algo. A Fujimori y a Salazar Monroe se le determinó porque habían usurpado de facto. O sea, decían que no era el jefe del CIN. Él decía, no soy jefe del CIN, por lo tanto no debo administrar los fondos del Estado, porque soy un simple asesor. Entonces el sistema dijo, no, tú eres administrador de facto y eres jefe del CIN de facto, ¿correcto? Okay. Sí. Ese no es el caso de José Luis Núñez Herrera y de la señora Nelly Salazar. Ha habido una delegación legal con cosa juzgada, donde el sistema ha sobreseído. Juárez Atoche le ha sobreseído. Hemos comprendido los argumentos. El tiempo corre, por eso quisiera aprovechar el minuto que nos queda para que nos diga una palabra sobre el caso vacunas. El caso vacunas es producto de el presidente Vizcarra ya ha pedido disculpas por ese acto de la vacunación sin haber brindado información. Entonces ese tema, superado eso... Yo creía que persistían en decir que no se había vacunado, porque ni siquiera se sabía si era una vacuna o no, que él fue más bien un conejillo de indias de un proceso experimental. Y eso es lo que le oí decir. A ver, él lo ha... Vuelvo y repito, lo ha dicho en varios medios. Quizás frente a usted no, de repente se nos ha pasado la noticia, pero lo ha dicho en varios medios. Él ha reconocido no solamente que se ha vacunado, sino ha pedido las disculpas, ¿correcto?, por no haber comunicado e informado oportunamente de lo mismo, ¿correcto? Ok, avancemos. Eso no significa que el canal de televisión, Canal 7, no haya propalado en vivo y esté en Facebook publicado, la conversación que tuvo el presidente Vizcarra con el jefe del proyecto de este operativo, el señor Málaga. Y le pregunta, le dice, oye, qué bien se está vacunando, señora. Y mire, qué bueno, yo quisiera estar en tu lugar. El señor Málaga le dice, bueno, hagan intercambio. Eso está en video, está publicado. O sea, ahí también cree que va a salir inocente. Quiero terminar la idea, por favor, para que usted sepa si no lo ha visto. Y le dice el señor Málaga, usted se puede vacunar, cumpliendo con todas las reglas. Por supuesto, señor presidente. Ese hecho está con video. Bueno, pero él ocultó, ¿no? Si fuera tan claro como usted dice, hubiera dicho. El tipo escúcheme, nos ha vencido, yo creo que diga está en video. Sobre el caso Swing, que por menor que parezca, es el primero y el que comenzó a echar una sombra de duda. Ese es un tema que se está llevando a las investigaciones con respecto a los nombramientos de personas a ese nivel, como muchísimos que ha habido en el país y muchísimos que hay en todos los gobiernos, ¿correcto? Que se está llevando en cadencia las investigaciones. Esperamos, digamos, tener buenos resultados también en ese extremo, ¿no? Señor Ugaz, muchas gracias por haber estado acá y por habernos dado su punto de vista sobre 4 casos en los cuales usted cree que su patrocinado va a ser declarado inocente en todos los casos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a hacer una